Hola, ¿cómo están? Es en realidad un privilegio poder estar en esta ocasión compartiendo con ustedes un tema de la serie que comenzamos ahorita en mayo y que solo son 2 temas. Es más, este es el segundo y el último. Así que esperamos que puedan am, captar las cosas que Dios quiere hablarnos en esta ocasión. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida experimentamos circunstancias que nos afectan enormemente y que causan dolor, llanto y tristeza, aflicción. Todos en algún momento. Es más, posiblemente alguno de ustedes está en esa situación. O tal vez algunos de ustedes tienen algún familiar que ha estado en una circunstancia difícil de la vida. Todos en realidad entonces estamos expuestos a tener una situación difícil en el proceso de nuestra vida. Y en esta ocasión lo que quiero es compartir algunos principios, algunas cosas importantes que encontramos en las Escrituras que nos pueden ayudar y a manejar de manera sabia las circunstancias que se puedan presentar en algún momento de nuestra vida. Pero quisiera que me acompañaran en una oración. Dios, estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad de venir acá donde se reúne su iglesia y poder compartir su palabra, Dios. Poder escudriñarla de tal manera que usted nos dé aliento en esos momentos que nos toca vivir, que son difíciles, Dios. Por favor, Dios, use su palabra para que quede grabada en la mente y el entendimiento de los hermanos aquí presentes y sobre todo en el mío, Dios. Le pido eso en el nombre de Cristo. Amén. Hay un hombre en las Escrituras que se llama Job y básicamente en lo que respecta a su historia es que hemos afianzado lo que hoy queremos compartir con ustedes. Ahora, ¿quién era Job? En el capítulo 1, versículo 1 dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este verso describe a un hombre realmente fuera de serie, un hombre piadoso, como deberíamos hacer ustedes y yo. Pues este hombre en realidad experimentó varias circunstancias en su vida que cualquiera se hubiera caído y no se hubiera levantado para nada. Y de él entonces es que queremos sacar algunas ideas de lo que él hizo para que nosotros podamos también manejar de una manera sabia en esos momentos que nos podemos encontrar en nuestra vida. ¿Cuáles fueron las circunstancias que Job experimentó? ¿Cuáles fueron las circunstancias que él experimentó? Aquí en la Biblia se describen varias de ellas. Una es que perdió todos sus bienes materiales. En el pasaje 14:17 dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte esta noticia. Esa fue la primera noticia desastrosa que recibió Job. Luego dice en el versículo 16: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Segunda noticia mala. El 17 dice: todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Otra fatal noticia que recibió Job en este momento. Esto describe entonces que él tuvo pérdidas millonarias, se diría así. Aquí cuando ocurre un incendio en algún negocio, dice el periódico, o sea, pérdidas millonarias tuvo Job. Y el problema es que ni siquiera estaban aseguradas esas cosas. Bueno, mencioné esto porque yo ando seguro, ¿verdad? Realmente. Pero en verdad, fueron pérdidas millonarias las que tuvo Job. Cualquiera se hubiera caído, porque muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en las riquezas.
en los bienes materiales. Y si Job hubiera puesto su confianza en los bienes materiales, se hubiera caído y no se hubiera levantado jamás. Perdió entonces todo lo que él tenía, todos los bienes materiales que él tenía. Y este era un hombre millonario. En realidad, en el versículo 3 describe lo que él tenía. Dice que él tenía 7,000 ovejas. Óigame, tener 7,000 ovejas es tener plata, ¿no? ¿Qué vale una oveja? Yo no sé si hay un ovejero acá que nos diga cuánto vale una oveja, pero me imagino que tiene su costo. Y es lo mismo, tal vez no el costo de esa época, pero es lo mismo, es un bien que tiene su costo. Dice que él tenía 3,000 camellos. 3,000 camellos, ¿saben lo que significa 3,000 camellos? Son 3,000 carros, porque eso es lo que usan allá en el desierto. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, 7,000 ovejas. 7,000 ovejas. Perdió todo en realidad. ¿Qué hubieran hecho ustedes y yo en un momento como ese? Pero él no solamente perdió los bienes materiales que él tenía, sino que tuvo una pérdida que nadie quisiera tener en este mundo. Él perdió lo más precioso que tenía en su familia, y eran sus hijos. Miren el verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Esto fue lo más desastroso y aterrador que pudo haber experimentado Job. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado la pérdida o la separación física de un hijo. Mirna y yo hemos experimentado eso y es doloroso, doloroso. Es como si te arrancaran un pedazo de tu corazón. Es doloroso. Y él no solo perdió uno, perdió 10 hijos. Esa quizás es suficiente razón para venirse abajo y no querer saber nada de nada. Job experimentó esa situación, pero no solamente experimentó eso Job, sino que en un pasaje que está en Job 2 del 7 al 8 describe que Job, perdió su salud con una enfermedad terrible. Dice este pasaje en el versículo 7 del capítulo 2, dice lo siguiente: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Una enfermedad terrible. Aquí dice una sarna maligna. Pienso, supongo, podría ser, solo es una conjetura, que podría haber sido un cáncer. No sé. Pero Job no solamente perdió sus bienes materiales, no solamente perdió a sus 10 hijos, sino que tuvo una enfermedad terrible en su cuerpo. Difícil la situación de Job, ¿no creen? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la situación que ustedes están viviendo en este momento? ¿Cuál es la situación complicada y difícil? ¿Cuál es la circunstancia que están viviendo? Podría ser problemas financieros, podrían ser problemas con tu esposa, problemas con tus hijos, podría ser la pérdida del empleo o tu negocio no funciona para nada. Podría ser la pérdida de un ser querido. O podría ser algún problema de salud, una enfermedad terminal. Sé que aquí en medio de nosotros, en la iglesia, hay personas que están pasando dificultades con enfermedades bien complicadas. Pienso en un Nelson Cruz que tiene muchos años de estar postrado en una silla de ruedas. Pienso en un Ronald Godoy que está postrado en una cama hace como 8 años. Y es una difícil situación tanto para él como para su familia. Pienso en Carlito Sánchez que tiene un cáncer complicado. Pienso en Moncho, un cipote de la iglesia que tiene esclerosis múltiple.
Pienso en la esposa de Dani Castro, que tiene un cáncer, que es complicado. Hay dolor en todas esas situaciones. Pero lo peor que le puede pasar a una persona es estar en una circunstancia difícil de su vida y no tener a Cristo en su corazón. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Por eso, si tú estás en esta reunión hoy, yo quiero aconsejarte que si no has tomado la decisión de recibir a Cristo en tu corazón, tú tienes problemas grandes. Tú no vas a poder salir ni lidiar con absolutamente nada. Porque no tienes dónde ir. No tienes quien te consuele. No tienes quien te ayude. No tienes quien te ayude a salir de la situación. Solo Cristo puede hacerlo. Por eso yo te invito a que recibas en tu corazón a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Él hace 2000 años vino a morir por ti en una cruz. Eso demuestra que te ama. Y tienes que recibir su amor. Él murió en una cruz. Derramó completamente su sangre, recibió los clavos, recibió la lanza, recibió la corona de espinas. Murió en esa cruz como un criminal siendo justo, pero lo hizo por amor a ustedes y por amor a mí. Si tú no lo has recibido, recíbelo. La Biblia dice que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del Padre esperando por la decisión que tú puedas tomar con respecto de lo que Él hizo en la cruz por ti. Recibirle a Él en tu corazón. ¿Saben qué? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te impide recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Si nada te impide, tú puedes hacerlo en esta ocasión. Es más, hagámoslo. Hagamos una oración. Yo voy a hacer una oración y tú la sigues. Hazla de lo más profundo de tu corazón, de lo más sincero de tu corazón y recibe a Cristo. Acompáñame en una oración y dile algo así como esto: Señor Jesús, sé que soy un pecador o una pecadora. Sé que merezco estar separada de usted o separado de usted eternamente y para siempre por causa de mi pecado. Pero sé que hace 2000 años en una cruz usted tomó mi lugar. Fue crucificado en esa cruz. Derramó completamente su sangre y de esa manera pagó la deuda de mi pecado. Sé que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y en esta ocasión, Señor, yo abro mi corazón y le recibo a usted como mi único y suficiente Salvador. Ya no quiero, Señor, estar separado de usted. Le recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme. Gracias por darme la vida eterna. Amén y amén. La Biblia dice que si tú tomas esa decisión de recibirle a Él en tu corazón, Él te da la vida eterna. Entonces, tú tienes a quién recurrir en los momentos y las circunstancias complicadas de la vida. Nosotros, mi familia y yo, hemos estado experimentando una situación bien complicada. El 13 de febrero de este año nació nuestra nieta, Liana Saraí. Fue de gran gozo cuando nos contaron que había nacido. Nos fuimos inmediatamente y estuvimos ahí después del nacimiento. Pero 3 días después nuestro gozo se convirtió en tristeza y llanto. El pediatra nos dijo que la niña traía un problema en su corazón y que traía un problema en la tiroides. Y se desgarró nuestro corazón también nuevamente. Y nos pusimos tristes. Y yo miraba a César, mi hijo, y a Jenny, y yo no sabía qué hacer. No sabía qué decirles. Porque nadie espera un primer hijo y que tenga problemas, ¿no es cierto? Así que sentí que mi corazón se desgarraba nuevamente al oír esta noticia. Y fue precisamente en ese proceso que el Señor me llevó y me mostró los pasajes de Job y que me ayudaron a en realidad retomar el rumbo correcto frente a las circunstancias que estaba experimentando.
el Señor me llevó a entender que en esta vida hay dos cosas que ustedes y yo debemos tener presente. Una, que todos en algún momento vamos a pasar una circunstancia difícil. Juan 16:33 dice, el Señor hablando a los discípulos les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice, porque yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción. Como alguien dijo, algunos están en la tormenta. Otros están saliendo de la tormenta, pero otros están por entrar en la tormenta. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? La otra cosa que debemos tener presente es que no debemos sorprendernos cuando nos hallemos en una circunstancia difícil de la vida. Hay un pasaje que no va a aparecer ahí en la pantalla, en 1 de Pedro 4, del 12 al 13, que dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se extrañen. Lo que pasa es que siempre nos sorprende las circunstancias de la vida, pero no se extrañen. Porque el Señor dijo, en el mundo va a tener aflicción. Y aquí dice, no se extrañen de la prueba de fuego que va a venir en algún momento de sus vidas. Eso puede ayudarnos. ¿Y saben qué? Eso fue lo que Job en realidad hizo. ¿Cómo respondió Job frente a las dolorosas circunstancias de su vida? Él hizo 4 cosas. Y esto fue lo que a mí en realidad me fortaleció. Y es más, me confrontó esta palabra. Me confrontó porque a veces vamos a ser confrontados con algo, con la palabra del Señor. Dice que él hizo 4 cosas. Lo primero que hizo fue que adoró a Dios. Eso es lo que dice el pasaje. En el versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando estamos en las circunstancias difíciles, ¿quién quiere adorar a Dios? Él lo adoró. Claro, aquí es donde el doctor Berr el sábado pasado decía que podemos responder como un hombre natural, como un hombre carnal o como un hombre espiritual. Joder, aquí estaba respondiendo como un hombre espiritual. Dice que él adoró. ¿Qué es adorar a Dios? Es un acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Eso es lo que describe el significado de adorar. Dice, es el acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Job lo hizo de esa manera. Yo en realidad en las circunstancias que he pasado no lo he hecho así. Pero Job sí estaba en la perspectiva correcta. Sí estaba en la perspectiva correcta. Así que frente a cualquier circunstancia difícil de la vida, no deje de adorar al Señor. Esa actitud te va a dar aliento en tu vida y va a aminorar tu dolor. Hazlo como Job. Hazlo como Job. Pero no solamente adoró al Señor después de haber recibido estas noticias aterradoras, no solamente adoró al Señor, sino que bendijo a Dios. En el verso 1:21 dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién hace esto? Job lo hizo. Este verso también le pone claridad a aquellos que dedican 24 horas a trabajar, ¿va? Y a cuidar el negocio. Cuando te mueras no te vas a llevar nada. Eso es lo que dice Job acá. Pero él dice que bendijo a Dios. Él no maldijo a Dios. Él, ay, que Dios aquí, Dios allá. Como muchas veces ocurre.
no lo maldijo. Es más, él reprendió a su esposa cuando en un pasaje que está en Job 2, del 9 al 10, la mujer de Job vino y le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo. Claro, es terrible esto. Pero como le decía a un hermano en estos días, pero es una reacción de una madre que ha perdido sus 10 hijos. ¿Cómo sentiría una madre que pierde sus 10 hijos? Pero miren lo que hizo Job, le dijo: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dice ese pasaje, Job 2, del 9 al 10. Pero Job no solamente adoró a Dios, no solamente bendijo a Dios, sino que Job no pecó. El versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job. No pecó. ¿Cuándo pecamos contra el Señor en medio de las circunstancias? Cuando no aceptamos su voluntad y nos enojamos contra Él. ¿Y saben qué? Esto puede ser peligroso. Claro, somos humanos, somos pecadores. Yo he reaccionado de manera diferente, no como Job. En el proceso tengo que pedirle y le he pedido perdón al Señor, y Él en su gracia y en su misericordia me ha perdonado, y aquí estamos. Pero si pudiéramos evitar lo que esta señora hizo, sería lo mejor. No podemos evitar que las circunstancias vengan a nuestra vida, pero sí podemos responder de manera adecuada y sabia. Somos responsables de nuestras acciones. En realidad, cada uno de ustedes y yo somos responsables de nuestras acciones. El dolor y los problemas no nos dan el derecho de actuar de manera pecaminosa contra el Señor. Así que en medio de las circunstancias tú puedes responder de la manera como Job respondió. Job no pecó, no pecó. Así que evita pecar contra el Señor. Recuerda que Él es el Dios soberano y su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque tú no lo entiendas hoy. A mí me compartieron muchas veces el pasaje de Romanos 12, que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Pero yo en realidad nunca la vi buena ni nunca la vi agradable. Pero sí algo que se grabó en mi mente es que es perfecta, porque viene de un Dios perfecto. De eso estoy completamente convencido. Y la última cosa, la cuarta cosa que Job hizo, es que él no le atribuyó a Dios despropósito alguno en todo lo que estaba pasando. Aun cuando Job no entendía en realidad lo que Dios, lo que estaba pasando, él sabía que Dios tenía un propósito eterno en su vida y en medio de sus circunstancias. Y los propósitos pueden ser distintos y variados dependiendo de quién se trata. Yo no sé por qué tú estás pasando tal vez en las circunstancias que estás, pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito en esa circunstancia. No se te olvide esto, es bien importante. Y pueden haber muchos propósitos. No quisiera mencionar un montón de propósitos que Dios puede tener, pero algunos sí se los quiero decir. Por ejemplo, podría ser un propósito que en la circunstancia en que estás pasando es que Dios quiere llamar tu atención. Hay un pasaje que le da perspectiva a esta idea, Salmos 32:9, que dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Algunas veces o muchas veces vivimos como si Dios no existiera.
Hace algunos días yo vi el título de un libro que decía Cristianos ateos. Y me interesó ese título y indagué qué quería decir esto. Y descubrí que lo que quería decir es que muchos cristianos viven hoy como si Dios no existiera. Y Dios quiere llamar tu atención en algo. No es para todos, pero podría ser un propósito, llamar tu atención. Otro propósito podría ser confrontar tu fe o la vida que llevas. Confrontar tu fe, porque en las pruebas es donde se prueba realmente, valga la redundancia, tu fe. Hay un pasaje en Deuteronomio 8:2 que dice: te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón, si habría de cumplir o no sus mandamientos. Esto Dios se lo dio a Israel, al pueblo de Israel. 40 años en el desierto. Sufrieron, pasaron por circunstancias difíciles, pero Dios quería probar qué había en su corazón y si habían de realmente cumplir sus mandamientos. Dios quiere en algún momento llevar a cabo ese propósito en una circunstancia de tu vida. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vida delante de los ojos de Dios? ¿Realmente vives una vida correcta y adecuada delante de los ojos de Dios? Podría ser un propósito ese. Otro propósito es que Dios siempre quiere conformarnos a su imagen. Dios quiere, dice, que su carácter sea formado en cada uno de nosotros. Él lo quiere hacer. Él siempre está interesado en que su carácter sea formado en cada uno de nosotros. Él quiere equiparnos para servirle mejor. Eso podría ser otro propósito, equiparnos para servirle mejor. Hay un pasaje en 2 Corintios del 1 del 3 al 4 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Equiparnos para ayudar a otros. Cuando nosotros, Mirna y yo, miramos situaciones difíciles de algunas familias, nos identificamos con ellos y en las oportunidades que hemos tenido de platicar con ellos les compartimos lo que Dios ha hecho con nosotros y eso nos ayuda o les ayuda de alguna manera a tener una perspectiva diferente. Dios siempre tendrá un propósito para tu vida en cada circunstancia difícil que te encuentres. Y en la Biblia encontramos muchos propósitos que Dios tuvo con personas como, por ejemplo, como José el soñador, como el rey David, como el apóstol Pablo, que pasaron por circunstancias difíciles de su vida, pero Dios tenía un propósito para ellos. Así que esto es lo que Dios me mostró con respecto de Job, de lo que él hizo, de lo correcto que él hizo. Pero yo quisiera también darte otras recomendaciones que considero que han sido valiosas para nosotros, para Mirna, para mi familia y para mí, para poder lidiar en las circunstancias difíciles de la vida. Una cosa que debes hacer es que debes recordar que Dios es bueno. Dios es bueno. El Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dios es bueno. Aunque las cosas que se están dando se miran difíciles, complicadas y te causan aflicción, dolor y llanto, Dios sigue siendo bueno. Y para siempre, dice otro pasaje, es su misericordia. No se te olvide eso, Dios es bueno. Dios no se goza ni se goza ya o nos tiene como marionetas haciéndonos la vida difícil y Él disfrutando. No. Más bien Él, cuando pasamos esas circunstancias difíciles, experimenta también lo mismo que ustedes y yo. Dios es bueno. Él no cambia. Él no es bueno hoy y mañana es malo. No, Él es bueno siempre.
Y así va a ser siempre. Otra cosa que debes recordar es que Él está presente en las circunstancias que estás pasando. Muchas veces llegamos a pensar que estamos solos, de que no está Dios con nosotros, que Dios no está conmigo en los momentos difíciles de la vida. Pero ¿sabe qué? Él está con nosotros. Hay un pasaje en Isaías 41:10 que es un pasaje que para mí es otro pasaje que ha estado ahí en mi vida, en mi ser. 41:10 dice, aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel en un momento crítico de su historia. Y le dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Está Dios contigo, sí o no? Está contigo. Ahí en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de las circunstancias, Él está contigo. No desmayes, dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O en otras palabras, que te da fuerzas. Porque necesitamos las fuerzas que nos da el Señor para salir adelante en las circunstancias adversas. Y aquí Él dice que yo te doy fuerzas. Y usa una palabra aquí que es increíble. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo te va a ayudar Dios? Hoy sí, vea, pero mañana no. No, ya, ¿verdad? Párenla, ¿va? No. Él dice que siempre te va a ayudar, siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia. Aun cuando yo no entiendo lo que está pasando, Dios está allí conmigo porque Él no me abandona. Él me ha prometido. En Mateo 28 dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar el Señor con nosotros? Todos los días. Nosotros, mi familia y yo estamos convencidos de que Dios ha estado con nosotros en los momentos más duros que nos ha tocado pasar en nuestra vida, en todo este proceso. Mirna y yo y toda la familia hemos visto siempre la mano poderosa de Dios actuando a favor nuestro, en medio de todo. Así que con Liana Saraí, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y hemos visto cómo Dios ha hecho con nuestra familia y la familia de Jenny cosas tremendas. Él está restaurando nuestro corazón y dándonos aliento cada día y en cada momento. Al ver a Liana Saraí, nos regocijamos con ella, porque realmente es una bendición. Yo me gozo al verla. Jenny comenzó a trabajar hace poco y Mirna, mi esposa, la está cuidando, así que la estamos disfrutando. Y cuando la veo, le digo Dios, al Señor, gracias Señor por esta bendición, porque realmente es una bendición. Y amo a esa niña, la amo. Y estoy dispuesto a hacer cualquier esfuerzo por ella. Así que Dios está con nosotros y estará siempre con ustedes, ayudándonos en todo. Eso es lo que dice ese pasaje de Isaías. Otra cosa, otra recomendación es que no dejes de orar. Creo que cuando estamos en una situación complicada, lo primero que hacemos es dejar de orar, es dejar de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. En realidad no tenemos a otro lugar donde recurrir, solo al Señor. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Él dijo, ¿y a dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? ¿A la cantina? ¿Al vicio? ¿A la bruja? ¿Al brujo? ¿Al medium? ¿A la medium? Yo no sé cómo le llamo. Pero ese es el Señor que tenemos que ir. Aún el Señor Jesucristo, en lo más profundo de su dolor por causa de que iba a ser crucificado, en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 38 y 39 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Wow.
morir por los pecadores, por ustedes y por mí. Wow. Hasta la muerte, dice, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él oró. En este momento crítico de su vida, él oró. Si él le oró, ustedes y yo, por favor, tenemos que hacerlo. Nosotros no hemos dejado de orar por Liana Saraí, César y Jenny y toda la familia en realidad, desde que conocimos la situación de la bebé. No hemos dejado de orar. Y es más, en esta ocasión yo le pido a ustedes como iglesia que sigan orando por Liana Saraí, por César y Jenny, por toda nuestra familia. Lo necesitamos. Oren por nosotros cuando se acuerden. Oren, lo necesitamos. Hay un pasaje que tampoco les va a aparecer ahí, que está en Filipenses 4, que ha sido un pasaje que a mí me ha fortalecido en los momentos más críticos de mi vida. Y dice: por nada estéis afanosos, ansiosos, afligidos, atribulados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje es increíble. Así que si tú estás pasando alguna circunstancia, lo que tienes que hacer es orar, ponerle a Dios lo que estás pasando. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Por cierto, mañana está programada para todos los grupos reuniones de oración a las 5 de la mañana. ¿Se apuntan? ¡Ja! Apuntemos. No, a mí me cuesta también levantarme. Apuntémonos mañana. Otra cosa que te recomiendo es que no dejes de leer la Biblia. Muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles y yo le pregunto, cuando vienen a consejería conmigo por alguna situación en particular: hermana o hermano, ¿está leyendo la Biblia? Fíjese, hermano, que he dejado de leer la Biblia. Y entonces, no le hago así porque se me mata, se me desmaya ahí, ¿no? Pero me da cosa. Somos hijos de Dios. Este libro Dios lo dejó para nosotros. No dejes de leer la Biblia. Dios me mostró a través de su palabra que no puedo prescindir de ella y que en su palabra encuentro respuesta para mi alma en el momento de la aflicción. Hay un pasaje en Salmo 119, 92 que dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Wow. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y eso es cierto. La palabra fue en realidad el alimento que yo necesitaba, o que ustedes y yo necesitamos en los momentos difíciles de la vida. No dejes de leer la Biblia. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios. Y Hebreos dice que es más cortante que una espada de dos filos y penetra el alma hasta lo más profundo de tu ser. Otro salmo, el Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es una promesa poderosa que me da esperanza. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que no olvides las promesas de Dios. También no olvides las promesas de Dios en su palabra. Hay cientos de promesas en las Escrituras que te pueden dar aliento, fuerza, esperanza para seguir adelante. El Salmo 119, 49 dice:
recuerde las promesas que me hiciste. Está en una versión contemporánea. Dice, recuerde las promesas que me hiciste, en las cuales he puesto mi esperanza. En mi aflicción, ellas son mi consuelo, pues tu palabra me infunde nueva vida. La palabra de Dios es lo que necesitamos en esos momentos. Otra cosa, otra recomendación es que no dejes de reunirte en la iglesia o en el grupo. Muchas veces cuando estamos pasando por circunstancias complicadas, la tendencia es bajar nuestro estándar cristiano, ¿va? Y ya no queremos reunirnos en la iglesia. Ya no me quiero reunir. Estoy mal. Es que no ve, pastor, lo que estoy pasando. Pues va a estar más complicado. Miren, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando yo he experimentado situaciones complicadas, yo he sentido el calor de todos ustedes como iglesia, orando por mí, apoyándome, dándome calor, dándome esperanza, dándome ánimo. Algunas veces me dan ánimo un poco raro, ¿va? Porque alguien me decía, no llore, pastor, no llore, pastor. Y yo por adentro decía, no quiero pararle bola a esta doña. Porque me acordaba de un pasaje en las Escrituras donde el apóstol Pablo le decía al Señor que él tenía una enfermedad y le dijo 3 veces, le he dicho al Señor que me quite este aguijón en la carne, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando eres débil eres fuerte. Entonces me encanta este pasaje que el apóstol Pablo dice, entonces de buena gana me voy a gloriar en las aflicciones para que repose en mí el poder de Cristo. ¡Wow! Impresionante ese pasaje. Entonces yo decía, sí quiero llorar, quiero ser débil, porque cuando soy débil soy fuerte. No dejes de reunirte en la iglesia. Yo admiro a César y a Jenny que no han dejado de reunirse en la iglesia, aún las circunstancias que han estado pasando. Por cierto, a Jenny, después de haber tenido a Liana Saraí, la operaron de la vesícula. Tuvo un bulto de días también incapacitada. Dios tiene un propósito, yo no sé cuál. Ellos lo van a saber. Pero ellos han estado ahí reuniéndose en el grupo, reuniéndose acá. Ya trajeron a la niña, no sé si hoy la andan acá. No dejen de servir al Señor también. Cuando estamos en situaciones, también dejamos de servir al Señor. Yo admiro a muchos hermanos acá que están enfermos, tienen situaciones complicadas, financieras bien complicadas, pero ellos están siempre sirviendo. Eso sirve mucho. Eso va a servir mucho. Así que no dejen de servir al Señor. Quiero concluir con esto. Una circunstancia adversa puede destruirnos o edificarnos. Depende de cómo respondamos. Hagamos lo que Job hizo y Dios nos dará aliento para seguir adelante. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad de poder compartir estos pasajes de Job que nos dan aliento y esperanza, Dios, para esos momentos difíciles en que podríamos estar experimentando. Yo pido en el nombre de Jesús que cualquier persona acá en este auditorio que esté pasando por una circunstancia difícil en su vida, que usted lo asista y le ayude, Padre. Ya hemos visto a través de su palabra que usted está con nosotros, Dios, que no estamos solos y que usted tiene propósitos eternos que cumplir en cada uno de nosotros. Mientras tanto, Dios, le pido y le ruego, Dios, que nos siga ayudando y salgando adelante en cualquier situación. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.